Bueno, vamos a establecer comunicación con Fernando Ramos en Colombia para conocer cómo han sido estas reacciones. Fernando, adelante. Así es, Claudia, pues como usted decía, el gobierno colombiano prepara una carta de respuesta formal para la nota de protesta que envió Ecuador y también pues el anuncio de que retira a su embajador en Colombia, Francisco Suescum. El gobierno colombiano ha sido prudente hasta el momento, pero ha sido muy contundente en afirmar que nunca se violó la soberanía de ese país. Veamos cómo ha transcurrido la jornada en el día de hoy en Colombia. El presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos presidieron las honras fúnebres del soldado Carlos Hernández, el militar que murió durante el operativo en la zona fronteriza con Ecuador, en el que fue abatido el jefe guerrillero Raúl Reyes y otros 16 integrantes de las FARC. Que haya paz, que ya no más muertos, ya no más soldados muertos, ya no más gente secuestrada, que haya mucha paz en Colombia. El mandatario colombiano no quiso referirse al roce diplomático con Ecuador por las acciones militares realizadas en ese territorio, pero manifestó que la postura oficial ante la nota de protesta es un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la Cancillería, las autoridades colombianas no violaron la soberanía de Ecuador, sino que actuaron bajo el principio de legítima defensa. Agrega además el gobierno colombiano que los terroristas, entre ellos Raúl Reyes, han tenido la costumbre de asesinar en Colombia e invadir el territorio de los países vecinos para refugiarse. Este es un tema que hay que llevar al escenario multilateral de Naciones Unidas, al escenario hemisférico de la OEA y también obviamente al de la Comunidad Andina de Naciones. Esto es en las instancias regionales y hemisféricas tiene que haber decisiones de fondo porque no podemos de ninguna manera aceptar que esto sea solamente un problema de Colombia. Colombia tiene que tener el derecho a la legítima defensa, el derecho a defenderse de los grupos terroristas, no importa en dónde se encuentren ubicados. Algunos analistas coinciden en que las diferencias entre los países de la región pueden tener un efecto desestabilizador y que por ello es necesario llegar a acuerdos de cooperación inmediatos. Es el momento del diálogo y de la conversación, creo que es el momento de la diplomacia, porque no se puede actuar con la cabeza caliente. Los países tienen que entender en distintas condiciones el gobierno colombiano que tiene que utilizar los canales de la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo, si es que así lo concibe, y confiar en el gobierno ecuatoriano entender la situación colombiana y Venezuela entender la situación de Colombia y Ecuador. Entre tanto, el cadáver de Raúl Reyes continúa en la sede de Medicina Legal en Bogotá. Ningún familiar del guerrillero se ha presentado a reclamar el cuerpo del que fuera el segundo hombre al mando de las FARC. La orden que da el presidente Álvaro Uribe a todos sus funcionarios, Claudia, ha sido de total prudencia, de no responder a ningún ataque, ninguna insinuación de gobiernos vecinos, Claudia. Fernando, muy brevemente, ¿cuáles esperan que sean las consecuencias para la frontera entre Colombia y Ecuador? Hay que tener en cuenta que es una frontera muy sensible por donde cruza mucho comercio. Así es, Claudia, pues se ha restringido la salida de colombianos hacia el vecino país por los pasos fronterizos de San Miguel y Puerto del Carmen. Usted entenderá que hay muchos colombianos que necesitan transitar a Ecuador por razones de estudio y de trabajo y se espera que en las próximas horas esta situación se normalice, Claudia. Fernando Ramos, muchas gracias por tu información desde Bogotá. Vamos a ir ahora a Venezuela con Carlos Guillén para que nos comente acerca de qué fue lo que dijo hoy el presidente Chávez y las órdenes que dio respecto a su embajada en Bogotá. Carlos. Sí, buenas tardes. El jefe de Estado volvió a reaccionar ante el ataque de las fuerzas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, en el que cayó Raúl Reyes. El presidente Hugo Chávez dijo que la muerte del líder guerrillero no fue producto de un combate, sino un cobarde asesinato. El mandatario ya había acusado al gobierno colombiano de violar la soberanía de Ecuador y dijo que si hacía lo mismo en la frontera con Venezuela, lo consideraría causa de guerra, pero esta tarde fue más allá. Señor ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia, de inmediato. Batallones de tanques, la aviación militar que se despliegue. Nosotros no queremos guerra, pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro, el presidente Uribe, y la oligarquía colombiana, que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar. No lo vamos a permitir.
Además de las medidas militares, endureció las diplomáticas, ordenó de inmediato el retiro de todo el personal de la embajada en Bogotá, que se cierre nuestra embajada, dijo. Ordeno de inmediato el retiro de todo nuestro personal de la embajada en Bogotá. Que se cierre nuestra embajada en Bogotá. Señor Canciller Nicolás Maduro, ciérreme la embajada en Bogotá y que se vengan todos los funcionarios que están allá. Para el presidente Uribe hubo una nueva ola de calificativos. El presidente Uribe es un criminal. Es un criminal. No solo es que es un mentiroso, un mafioso, un paramilitar, y dirige un narcogobierno, y dirige un gobierno lacayo del imperio norteamericano. Es un subordinado de Bush. Uribe hace lo que le manda hacer Bush. Sino que es un criminal además de todo esto. Para los caídos en la operación de este sábado hubo un minuto de silencio y para Raúl Reyes un recuerdo cordial. Rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. Varios analistas han dicho que este es el peor episodio diplomático de las últimas décadas entre Venezuela y Colombia, Claudia. Pues Carlos, muchas gracias. Vamos a ir entonces a Ecuador para ver cuáles han sido las reacciones en ese país en el día de hoy. Rodolfo Muñoz. Hola, buenas tardes, Claudia. El gobierno de Ecuador decidió retirar a su embajador en Bogotá, Francisco Suescum, en protesta por la incursión de fuerzas militares colombianas en territorio ecuatoriano para atacar a miembros de las FARC en las inmediaciones de los ríos San Miguel y Putumayo. El presidente Rafael Correa prepara una cadena nacional de radio y televisión a las 8 de la noche, hora local, para informar la posición de su gobierno. Los informes oficiales afirman que las tropas colombianas entraron hasta 3 kilómetros dentro del territorio nacional. En horas de la mañana, los ministros de Defensa y de Seguridad Nacional de Ecuador sobrevolaron la zona en la que se encontraban 15 de los guerrilleros muertos. 3 mujeres pertenecientes al grupo rebelde y que se encuentran heridas fueron trasladadas hasta la ciudad de Lago Agrio y antes de las 16 horas locales fueron internadas en el Hospital Militar de Quito. El ex canciller ecuatoriano José Ayala Lazo declaró a CNN que los militares colombianos violaron la soberanía de Ecuador y que en consecuencia el país tiene el derecho de acudir a los organismos internacionales a presentar su queja y también puede hacer uso de la fuerza para repeler la presencia de fuerzas regulares o irregulares en territorio nacional. Para CNN, Rodolfo Muñoz, Quito.